cómo debiera encararse un proyecto de diseño mecánico, ¿no? Habíamos hecho toda la parte teórica y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicar fundamentalmente ya la parte del dimensionamiento, ¿no? ¿Qué es lo que se debe dimensionar primero? Y después de todos los pasos del dimensionamiento de una máquina. Bien. Y vamos a hacer un ejemplo, el más sencillo de todos. Este es el más sencillo de los equipos para dimensionar, que se trata de un guinche. Dice que nos dan capacidad máxima 500 kilogramos y trabajo de 8 horas por día. Esto es lo que nos dan. No hay más ningún dato. La persona que nos va a pedir no nos va a dar más ningún dato. Es un guinche para 500 kilos. Bueno, lo primero que hay que hacer es diseñar el mecanismo. Entonces diseñamos el mecanismo, decimos, a ver, aquí va a haber un guinche, entonces vamos a colocar arriba una polea, ¿no? Y acá la canasta o el canastillo va a estar sujeto a través de una cuerda, de un cable, y se va a enrollar un tambor. Este tambor va a ser rotado a través de una polea que va a conectar este tambor con el mecanismo de reducción. Todo en este mecanismo de reducción, decimos, vamos a una caja de engranajes, no sale. Y de aquí va a ir a un motor. Entonces, este es el diseño básico del guinche, ¿no? Creo que el croquis explica todo, es muy explicativo, uno puede ver con claridad cómo va a funcionar el mecanismo. Determinación, ahora, una vez hecho, el segundo paso, les había dicho, siempre es determinar la velocidad óptima del proceso. Reitero, cada proceso tiene una velocidad óptima. En este caso, nosotros tenemos que establecer cuál va a ser la velocidad de subida de esto. No puede ser ni muy lento, ni puede ser muy rápido. Entonces, felizmente en catálogos hay para guinches que la velocidad debe estar entre 10 y 40 metros por minuto para guinches. Entonces, nosotros podemos decir, a ver, sea velocidad igual a 20 metros por minuto, que sería aproximadamente 0,33 metros por segundo. Nosotros tenemos la suerte de que en catálogos existe esta velocidad. Si no, tendríamos que buscar en bibliografía, si no, en internet. Y si definitivamente no hay, entonces tenemos que hacer pruebas de laboratorio. Entonces, teniendo la velocidad, ahora tenemos que calcular la potencia efectiva. Y decimos, a ver, yo que tengo dato aquí, tengo el dato de la velocidad. Y también tengo dato la fuerza por velocidad. Entonces utilizamos nuestra potencia de traslación, que dice que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad dividido 75, donde F tiene que estar en kilogramos de fuerza y la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Reemplazando nos sale 2,2 HP. Una vez que tenemos esto, tenemos que ahora calcular la potencia requerida, ¿no? 1.1, uno saca el factor. Había una tablita, ¿se acuerdan? ¿Dónde está esa tablita? Pero hay unos factores en función del tipo de accionamiento y del tipo del motor que va a accionar, que nos da, aquí está, ¿no? Potencia, aquí está, ¿no? Para motores eléctricos, cargas uniformes ligeras, ¿no? Agitador, etcétera, 1.1. Entre 6 y 18 horas de funcionamiento nos dice 1.1. Entonces, con eso nosotros calculamos la potencia efectiva.
que sería 2.42. Teniendo eso, ahora tenemos que ir a seleccionar el motor de 2.42, el motor. Venimos acá, tabla de motores. No hay de 2.5, hay de 3 directamente. Y hay de 750, de 1000, de 1500 y de 3000. El más económico y el más comercial es el de 1500. Entonces elegimos ese, potencia 3 HP y 1500 RPM. Bien. Una vez que ya tenemos la potencia, de aquí es fácil, ¿no? El paso siguiente ahora es el diseñar el mecanismo de reducción de velocidades. Entonces, lo primero que vamos a calcular, podemos calcular es aquí la velocidad del tambor, ¿no? A cuánto va a girar este tambor. Si tenemos esta velocidad tangencial B, aquí en la cuerda va a ser la misma que acá. Entonces, esta velocidad es la misma que acá. Entonces, con esta velocidad, tenemos que hallar la velocidad del tambor. Y la velocidad del tambor, la velocidad angular, ¿no? Donde B es igual a W por R. Entonces, tenemos que asumir o ya sea W o ya sea el radio del tambor, ¿no? Entonces nosotros elegimos un diámetro del tambor 30, decimos que sea 30 centímetros el diámetro del tambor. Y entonces, en función de eso, podemos hallar nosotros la velocidad de rotación, que va a ser la velocidad sobre 2pi por R, y nos sale 21 RPM. Entonces, este tambor aquí va a girar 21 RPM. Quiere decir que la polea también va a girar 21 RPM. ¿Está claro hasta acá? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces teniendo acá los 21 RPM y teniendo acá la velocidad de entrada de 1500 RPM, entonces tenemos que diseñar todo este mecanismo de reducción. Tenemos que llegar desde 21 RPM hasta 1500. Decimos primera aproximación. Fíjense que la velocidad acá del tambor es 21 RPM, ¿no? Por lo tanto, no podríamos utilizar correa porque habíamos dicho que las correas abajo de 200 RPM no funcionan bien, resbalan. Entonces tendrá que ser cadena. Cadena. Entonces dijimos cadena y decimos si este va a ser el 4, este el eje 3, este el eje 2 y este el eje 1. Vamos a ver si con estos 4 ejes nada más nos alcanza. Entonces decimos, la cadena soporta hasta 8 a 1. Entonces vamos a decir que la relación de velocidades entre 3 y 4 que sea 4 a 1. 4 a 1. Entonces, ¿qué significa? Que N3, si este era 21, N3 va a ser multiplicado por 4, sería 84. Luego aquí, entre estos dos engranajes, hemos dicho que máximo puede ser hasta 4 a 1. Decimos que sea 2 a 1, entre este y este. Por lo tanto, tendríamos N2 sería 2 por esto, por 84 sería 168. Pues en este eje ya estamos con 168. Y de aquí ya tenemos que llegar al motor, donde es 1500 RPM, ya podemos utilizar una correa. Y nosotros sabemos que la correa soporta máximo hasta 6 a 1. Entonces comprobamos, como ya tenemos la velocidad acá, 168, y tenemos 1500 acá, decimos, a ver, 1500 entre 168, ¿cuánto es? Es 8.91, es muy grande, ¿no? Para la correa es muy grande, va a disminuir mucho su vida útil. Después vamos a ver en correas porque hay demasiada fatiga. Entonces decimos, no, es muy grande. Por lo tanto, este mecanismo que hemos seleccionado acá no cumple. Entonces hay que hacer otra aproximación. Como en la cadena podemos ir hasta 8 a 1, podemos subir, decir que sea 5 a 1. Acá. Si es 5 a 1, entonces N3 va a ser 5 por 21, va a ser 105. Entre N2 y N3, como es hasta 4 a 1, decimos que sea 3 a 1.
Si es 3:1, aquí ya tenemos 315. Ahora comprobamos, 1500 entre 315 es 4.7:1. Está dentro del rango de los 6:1, máximo que puede cumplir. Por lo tanto, cumple. Entonces nos quedamos con este mecanismo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces cadena con una relación de 5:1, engranajes rectos o helicoidales, vamos a ver, depende de la velocidad. Engranajes con una relación de 3:1 y polea con una relación de 4.7:1. ¿Se entendió? Dije una pregunta, ¿de dónde sacó el dato de números de evoluciones del motor 1500? De lo que hemos seleccionado. Para 3 HPs, aquí, para 3 HPs, nos ha salido 2.42, no hay de 2.5. El inmediatamente superior es de 3, puede ser que en otras marcas haya, pero en este no. En este entonces para 3 hay directamente de 3 y hay velocidades de 750, de 1000, de 1500 y de 3000. Les había dicho que comercialmente el que más existe, el que existe es de 1500. Este es el más comercial. Por lo tanto, estoy eligiendo el de 1500. Tú podrías elegir el de 1000 o el de 750 si hubiera. Siempre es costo-beneficio. Cuanto más baja la velocidad, va a tener más números de pares de polos. Por lo tanto, va a ser más caro. Entonces, motores, el de 3000 va a ser más barato, pero hay muy poco. El de 1500 va a ser también barato, es el más comercial. El de 1000 ya es más caro y el de 750 es mucho más caro. ¿Se entendió? Sí, gracias. Bueno, entonces ya tenemos el mecanismo. Una vez que tenemos ya el mecanismo, ahora tenemos que empezar a calcular, a dimensionar los elementos de transmisión, que son la cadena, el engranaje, la polea. Entonces tendríamos que entrar primero a dimensionar cada uno de estos. Esta polea, esta correa, estos engranajes y esta polea. En este ejercicio no lo he hecho así porque sería muy largo. Pues lo primero que tenemos que dimensionar entonces es seleccionar la cadena, ¿no? Para eso vamos a ver cuando llegamos a cadenas cómo se selecciona, cómo se dimensiona una cadena. Lo mismo, cuando llegamos a engranajes vamos a ver cómo se dimensiona el engranaje con estos datos de potencia y velocidad. Y lo mismo, cómo se dimensiona una correa con los datos de potencia y velocidad. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos que dimensionar cada uno de estos elementos de transmisión. Una vez que has dimensionado los elementos de transmisión, entonces tienes que hallar las fuerzas que estos elementos de transmisión están generando sobre el eje. Por ejemplo, aquí la polea, ¿qué fuerzas va a ejercer sobre este eje? El engranaje, ¿qué fuerzas va a ejercer sobre este engranaje? No, la cadena, ¿no? Sobre este eje, ¿qué fuerza va a generar este engranaje? ¿Y qué fuerza va a generar esta polea acá? ¿De acuerdo? Entonces, cálculo de las fuerzas de los engranajes. Y suponiendo que nosotros ya hemos calculado el engranaje, y supongamos que es un engranaje helicoidal, ¿no? Aquí están, para un engranaje helicoidal, para un engranaje helicoidal, una vez que hemos dimensionado, vamos a tener su módulo, vamos a tener su número de dientes, vamos a tener su ángulo de presión, su ángulo de hélice, vamos a tener todos estos datos una vez que dimensionemos el engranaje. Entonces, teniendo esos datos, ¿cómo hallamos estas fuerzas que están actuando en el engranaje, en un engranaje helicoidal, que generan fuerzas radiales, fuerzas axiales y fuerzas tangenciales? ¿Cómo se hallan? A través de estas fórmulas, ¿no?
tenemos la potencia, tenemos el momento, no, tenemos la potencia y tenemos la velocidad angular a la que está girando el eje, por ejemplo, para este. Si quisiéramos dimensionar este, o si quisiéramos dimensionar este, si quisiéramos dimensionar es la velocidad de este. Para este es la velocidad de este. ¿No? Tenemos el dato. La potencia, les había dicho, acá, 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 o acá, o acá, la potencia es la misma. Lo único que va a ir variando es el torque en cada uno de estos. Y si varía el torque, varía las fuerzas. Entonces, a través de estas fórmulas, nosotros tenemos, teniendo la velocidad angular de ese engranaje, nosotros a partir de acá podríamos hallar el momento torsor. El momento torsor sería 75 por la potencia dividido la velocidad angular. La velocidad angular va a ser 2pi por n, n sería la velocidad del eje, del engranaje ese, sobre 60. Y de aquí puedes hallar sería 2mt sobre b. Ahora, este módulo, bueno, este ya es un poquito más complicado. Cuando vayamos a engranaje lo van a entender. Este módulo es el módulo normal, módulo es perpendicular. Pero para hallar el diámetro, nosotros necesitamos el módulo tangencial. Y ese módulo tangencial es igual a este módulo normal que hemos calculado sobre el coseno sobre el coseno de phi. Este sobre el coseno insertar. Esta cosita. Este ángulo quiero. ¿Dónde podría ver? Más o menos es este, pero volcado. Volcado, ¿no? Sería este ángulo, coseno de este ángulo. Y teniendo eso, se puede hallar el diámetro, que es el momento, este módulo tangencial por el número de diámetros. Entonces, teniendo el diámetro, nosotros ya podemos hallar la fuerza tangencial. Una vez que teniendo la fuerza tangencial, la fuerza radial es a través de esta fórmula. Es la fuerza tangencial por el tangente del ángulo de presión tangencial. Y el tangente del ángulo de presión tangencial es tangente de pi sub n sobre coseno de phi. Sobre este phi. Y la fuerza axial es Ft por la tangente de este phi. Entonces, con eso podríamos hallar las tres fuerzas que están actuando en el engranaje. Para las correas, vamos a tener también la potencia, la velocidad, el número de correas y el diámetro de la polea. Entonces, la potencia va a ser momento torsor por W dividido 75. Tenemos la potencia, tenemos la velocidad y podemos hallar entonces el momento torsor. Ahora, en una correa, las tensiones T1 y T2 son diferentes. De tal manera que el momento torsor acá sería T1 por D medios menos T2 por D medios, al otro lado. Entonces sería T1 menos T2 por D medios. Y cuando hacemos en mecanismo se demuestra que en correas, en poleas, la tensión en 1 es igual a la tensión en 2 por E a la mu por teta, donde mu es el coeficiente de rozamiento entre la correa y la polea, que es aproximadamente 0,4. Esto tienen que entender bien porque seguro todos van a tener poleas. Y el phi es este ángulo de abrazamiento, que normalmente se toma pi radianes, aunque es un poquito menos de pi, menos de 180, pero se toma pi. Entonces acá tenemos E a la 0,4 por pi.
Reemplazando entre estas dos ecuaciones podemos hallar T1 y podemos hallar T2. Y teniendo T1, T2, entonces la fuerza en el eje va a ser una fuerza radial. Va a ser la suma de T1 más T2. Entonces el TR va a ser igual a T1 más T2. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tenemos la fuerza en las poleas. Para la fuerza en los engranajes, para la fuerza en los, si, por ejemplo, si estamos dimensionando para este eje, sería esta fuerza en este engranaje y la fuerza en la polea. Si fuera para este, sería fuerza en este engranaje que hay que calcular y la fuerza en la cadena. Y la fuerza en la cadena, ¿con qué calculamos? Con estas ecuaciones que les he dado acá arriba. Acá. Fuerza en las cadenas. ¿No? En este caso, T2 es 0. Y solamente tenemos T1. Entonces, el momento torsor va a ser T1 por D medios. ¿No? Como IMT ya hemos calculado, como hemos calculado en función de este diámetro. Entonces, TR directamente va a ser igual a T1, más sencillito. Bueno, entonces aplicando eso, supongamos tenemos módulo 3 HPs, N315 tenemos, módulo igual a 2, del cálculo de engranaje, Z igual a 19, ángulo de presión 20 grados y ángulo de hélice 12 grados. Entonces, de acá hallamos el momento torsor, teniendo la velocidad, sería 2pi por n sobre 60. N es a lo que está girando 315, que es esta. Este estamos calculando, el de 315. Entonces, el momento torsor sería 6.81 kilogramos metro. La fuerza tangencial entonces sería 2mt dividido el diámetro del primitivo del engranaje. Y les había dicho que es igual a mt por coseno de 20, entonces n sobre coseno de pi sub n sale 2.2. Con eso podemos hallar el diámetro, que es 40.4. Una vez que tenemos eso, podemos hallar la fuerza tangencial, 2mt dividido de 340 kilos. Utilizando luego FR, FT por tangente de phi, 126, y FA, 70. Fuerza en las correas, tenemos la potencia, sacamos el momento torsor, sacamos la milla, tenemos este, es el mismo momento torsor. Y tenemos T1 menos T2 igual por D medio, ¿no? Donde el diámetro de la polea es 200. Son 200 sobre 2. Entonces T1 va a ser a T2 al E04 por pi. De estos dos, sacamos que T1 es 96 y T2 es 28. Entonces, TR va a ser T1 más T2. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Esto en ningún libro, así que este es el mejor ejemplo para que puedan aprender a cómo dimensionar todo una máquina y sus elementos de máquina. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora vamos a dimensionar el eje. Para dimensionar el eje, primero tenemos que hacer un diseño aproximado de qué longitudes va a tener el eje. ¿No? Estamos diseñando, no se olviden, el N2. Entonces, el N2, hemos visto que tiene un engranaje que tiene una polea en el extremo. Aquí hay este engranaje y aquí hay una polea. Entonces, hay que diseñar eso y decir, a ver, y este es el engranaje, entonces, vamos a decir, aquí y aquí va a haber los apoyos, aquí y aquí los apoyos, ¿no? Entonces decimos, a ver, aquí vamos a decir esto que esté más o menos a 100 milímetros, de aquí a aquí a 100 milímetros y de aquí a aquí a 100 milímetros. Y tenemos el engranaje, en el cual en el engranaje hay una fuerza radial, hay una fuerza axial y hay una fuerza tangencial.
Y en la polea solamente hay una fuerza radial, una tensión radial. Entonces, este es el diseño de cómo va a ser el eje, diseño de las longitudes, ¿no? De las longitudes y cómo va a ser las fuerzas. Ahora, esto tenemos que ahora llevar a un sistema ideal. Tenemos que decir, a ver, ok, muy bien, acá, ¿qué tipo de apoyos van a ser estos? ¿Qué tipos de apoyos van a ser estos? Y decimos, a ver, entonces, si aquí va a haber el rodamiento, ¿se acuerdan que les decía? Si la fuerza axial está en este sentido, el único rodamiento que va a soportar esta fuerza axial para que el eje no se salga, va a ser este. Por lo tanto, este va a ser al revés, este está al revés. Este está al revés. Este está acá. Y este está acá. Entonces, la articulación fija va a ser esta. Y el móvil va a ser este, porque cuando esto empuja aquí, el rodamiento no lo va a morder. Se sale nomás. Por lo tanto, este sería nuestro diagrama de fuerzas ideal, donde tenemos a esta distancia de aquí, como era 40 el diámetro del engranaje, por lo tanto, de aquí a aquí es 20. Y aquí solamente hay fuerza radial. Entonces aquí hay una fuerza radial, una fuerza axial y una fuerza tangencial. Bien, entonces, esto lo hemos visto ya en resistencia de materiales, ¿no? La fuerza radial que va a producir flexión en el plano XY. Y nosotros decimos entonces insertar y este es el eje X. Este es el eje Y. Este que sea el eje X. Y este que sea el eje Z. O así o algo así. ¿No? Tendríamos X, Y y Z. Entonces, FR, ¿en qué plano está? Está en el plano X y Y. Bien. Entonces, FA y TR están en el plano XY. En cambio, FT está en el plano XZ. Por lo tanto, son fuerzas en el espacio y hay que ver qué efectos produce. Ya analizamos. FR, por ejemplo, ¿qué produce? Produce una flexión en el plano XY. FA, ¿qué produce? Primero, produce una compresión acá, una compresión, porque es el pico, y además genera un momento flector por este brazo, un momento flector en el plano XY. Y TR, ¿qué produce? Flexión en el plano XY. FT, ¿qué produce? Produce primero una torsión y además una flexión porque está empujando allá una flexión en el plano XZ.
Entonces, todas estas fuerzas hay que llevarlo a los planos X, Y y XZ. Y decimos, a ver, FR, ¿qué produce? Flexión. Si lo pongo acá o lo pongo acá, el efecto va a ser lo mismo. Lo único que va a hacer es flexar. Entonces lo pongo acá, ya en el eje ideal, en el diagrama ideal. FR. FA, ¿qué produce? Produce compresión. Entonces, si lo pongo acá, produce compresión. Pero además produce flexión en este plano, en el plano X y Y, que sería igual a FA por R. Entonces, sería A genera además un momento flector, por lo tanto coloco un momento flector ahí, que sería igual a FA por R. Este momento flector, no es torsor, es flector. Y TR, ¿qué produce? Flexión en el plano XY. Y lo pongo acá. Para FT, FT, ¿qué produce? Primero produce un momento torsor, que sería AFT por R. FT por R. Y además, ¿qué genera? Una flexión en acá, ¿no? Una flexión en el plano. Entonces, para que genere esa flexión, tengo que colocarlo acá. Y como ya estoy en el plano XZ, entonces lo pongo acá. Lo vuelco, ¿no? Entonces está acá. Pero este momento torsor que está siendo generado por este engranaje debe ser absorbido por el momento torsor que está actuando acá. Acá, por la polea, porque aquí hay un momento torsor, ¿no? Entonces este momento torsor siempre se va a equilibrar con esto. ¿Se entendió? Dije, no lo entendí muy bien del equilibrar con de la polea, el momento torsor. ¿Qué? No le entendí muy bien eso de equilibrar con el momento torsor de la polea. A ver, aquí hay un momento torsor, ¿no? Si vos ves, si vamos acá, este está haciendo girar. Como este está haciendo girar acá, y la resistencia, ¿para qué está haciendo girar? Para que este engranaje haga girar a este, ¿no? Entonces, toda esta parte, o sea, toda esta parte del eje va a estar sometida a torsión. ¿De acuerdo o no? En cambio, esta parte de aquí no. Y el momento torsor en un eje siempre es el mismo, no puede variar. ¿Por qué no puede variar? Porque la potencia, fíjate, es momento torsor por velocidad angular sobre 75. En este eje, ¿la velocidad es constante o no? Puede ser que una parte gire a una velocidad y la otra parte a otra velocidad en un eje. No, No. Si la velocidad es constante, y la potencia también es constante, hemos dicho en cualquier parte, entonces el momento torsor va a ser constante o no. El momento torsor va a ser constante en todo el eje, pero solamente desde acá hasta acá, porque de aquí hacia aquí ya no, pues está vacío nomás, ya no está transmitiendo nada. Entonces, este momento torsor que se genera acá tiene que ser igual al momento torsor que está aquí para que se equilibre. ¿Se entendió? ahora sí, gracias. Por lo tanto, ese sería. Una vez que tengamos eso, entonces hay que colocar las fuerzas, todo, y aquí hay programas. Uno de los programas, después les voy a mostrar, hay un programita por ahí, que ya te lo calcula todo. Vos le pones todas las fuerzas, le pones aquí la carga, le pones el momento, te dice esto va a ser móvil, esto va a ser fijo, aquí le pones la carga y te lo hace el diagrama de esfuerzos normales. Fíjate que está compresión, diagrama de esfuerzos cortantes y el diagrama de momentos flectores. Acá justamente este salto acá en el diagrama de momentos se debe a este momento flector que está actuando acá, ¿no? Y ese sería el diagrama de momentos flectores. Para esto, en el cual tenemos momento torsor, esto es momento torsor y esto es la carga. Entonces, para la carga simplemente tenemos diagramas de esfuerzos cortantes, no hay diagramas de esfuerzos normales, diagramas de momentos flectores
y diagrama de momentos torsores, que justamente es acá, que va a ser hasta acá, ¿no? Hasta acá va a ser constante. ¿Entendió? Bueno, es por eso que el Rexis tiene que haber pasado entre capas. Ahora bien, una vez que tengamos esto, ahora hay que ver dónde es el punto más crítico. ¿Dónde es el punto más crítico? Porque los esfuerzos normales de compresión habíamos dicho que siempre los vamos a anular. O sea, lo que aquí manda, el momento torsor está en toda esta parte de acá, es constante. Entonces, lo que hay que fijarse es el momento flector. El momento flector máximo en X y E, en el plano X y E, es acá en el punto B. En cambio, en el plano XZ, el momento flector máximo está en el punto C. Es decir, acá. Y en el punto C, este tiene otros valores. Fíjate, tiene 102 y 82. Y este tiene 1700. Y cuando este tiene 1240, este tiene 0. Entonces hay que ver dónde sería el punto más crítico, ¿no? Un punto crítico podría ser aquí, por ejemplo, en el punto B, donde tenemos en el plano XY, MX es 1240, esto es 0, y momento torsor es este. Otro punto sería 1700, 102, y ahí tenemos momento torsor también de 681. Entonces hay que ver cuál es la sección más crítica. Y por lo que se ve, como tenemos aquí 1240, y tenemos 1700, y cuando este es 1700, este es 0, y cuando es 1700, este es casi 0, y cuando este es 1240, este es 0, en este caso, automáticamente nos damos cuenta que es aquí, punto más crítico. El punto crítico va a ser acá, donde tenemos entonces MX100, tenemos, o sea, el momento flector máximo de XZ, con el momento torsor y con el esfuerzo de compresión, y aquí el momento de XY, ¿no? El momento XY. Entonces, decimos, a ver, este N, este esfuerzo N, el esfuerzo normal, ¿qué produce? Compresión. ¿A qué es igual la compresión? Sigma N es igual a N sobre A, y es de compresión, ¿no? Ya agarrando el eje, la sección del eje, vamos a agarrar una sección del eje acá, la sección del eje, y vamos a hacer su diagrama de tensiones. Entonces, su diagrama de tensiones sería sigma N, que va a ser igual a N sobre A, y va a ser constante en toda la sección. Luego tenemos el sigma debido a la flexión, debido al cual habría también debido a los esfuerzos, tensiones cortantes debido a la flexión, ¿no? Que sería este y este, producen tensiones cortantes debido a la flexión, pero que son muy, muy, muy pequeñas en relación a las tensiones producidas por los momentos flectores. Y los momentos flectores, nosotros sabemos que producen tensiones normales de tracción y de compresión. Entonces, va a haber en el centro va a ser 0. Arriba, en la parte superior, va a haber tracción y en la parte inferior va a haber compresión. Esto sería debido a esto y a esto, ¿no? Que producen esto. ¿Y a qué es igual el sigma resultante? El sigma resultante sabemos que es igual al momento resultante por I máximo sobre I. ¿Y el momento resultante a qué va a ser igual? Va a ser el momento resultante de la raíz cuadrada de del mxz al cuadrado más su momento en ese punto, que sería este, el mayor entre estos dos, entre 82 y 102 es 102. Entonces el momento resultante va a ser raíz cuadrada de 1700 al cuadrado más 102 al cuadrado. Sería 1703. De tal manera que n resultante entonces va a ser mr por y máximo sobre i, o también, sí,
sobre el momento de inercia. También es igual a, como la fórmula reducida, que también directamente sigma R es igual la fórmula reducida también nos dice que sigma R sigma R también directamente es igual al momento resultante MR 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 dividido Z. Esa es la fórmula reducida. Esta es la misma que esta. O también es igual al momento resultante dividido Z, donde Z es el momento estático. Y el momento estático es pi por diámetro al cubo sobre 32. Entonces aquí vamos a tener sobre diámetro cúbico. ¿De acuerdo? Bueno. Luego tenemos la tensión cortante, que no lo he puesto acá, debido a la flexión, que está producida por esto y por esto. Que es igual, no sé si está por ahí, que es igual a B máximo por A', ¿se acuerdan? A' llevas A' sobre I por B, y es una parábola, eso hemos visto no he puesto acá. Escribir eso es... Entonces, eso. Y finalmente tenemos el tau de torsión, que es producido por este momento torsor. Entonces ya tenemos acá, debido a este diagrama, de los esfuerzos normales, ya tenemos entonces, este diagrama ya está, este diagrama y este diagrama ya está, que es este, el verde, que es el tau debido a la flexión. Y ya tenemos este y este ya está, que es el sigma debido a la flexión. Y esto ya está, que es el momento torsor, que produce el momento torsor. Y que produce una tensión cortante en el plano X y E. ¿Se acuerdan de eso? Dijimos, hasta acá, hasta ahí, todo esto está en el eje X. Estos generan todas estas tensiones están en el eje X. En cambio, está el esfuerzo cortante debido a la torsión está en el plano YZ. Entonces, estos se pueden sumar linealmente, porque son vectores que están en el mismo eje. Pero no se puede sumar con este, porque está en otro plano. Entonces, ahora hay que fijarnos cuál es el punto más crítico, 1, 2 o 3. Y en el 1 sería compresión, tracción, sería tracción menos compresión, 0 y cortante debido a la torsión.
En el centro sería 0, compresión, corte y tau a la torsión al plano YZ. Este habíamos dicho que es muy bajo, así que no, este directamente se desprecia. Y abajo tenemos compresión, 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 se sumarían los dos, 0 y cortante de la torsión. Y nosotros habíamos visto que para materiales dúctiles, lo que menos soportan los aceros es esfuerzo cortante. Luego tracción, luego compresión. Es decir, a la compresión soporta mucho más que a la tracción y al corte. Entonces, de tal manera que si va a fallar este elemento, va a fallar o por tracción o por corte. De tal manera que si es compresión, no va a fallar. Entonces, por lo tanto, no nos conviene hacer acá, no nos conviene hacer aquí abajo, porque aquí abajo sería compresión más compresión, ¿no? Pero como la compresión resiste más, no va a fallar por tracción. Entonces fallaría aquí, sería tracción menos compresión. Pero para estar del lado seguro, si lo anulo, si lo hago esto igual a 0, voy a tener entonces más tracción. Entonces, siempre que hay flexo, torso, compresión, la compresión se desprecia, se hace 0. Y solamente entonces habría flexo, torsión. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el sigma, y por lo tanto, nosotros tendríamos, acá el punto más crítico sería el punto 1. En el punto 1, entonces sigma en X, porque es el eje X, va a ser menos sigma n, que hemos dicho que es igual a 0, y directamente va a ser igual a sigma r. Y el tau a la torsión en el plano XY va a ser mt por r sobre I polar. Entonces, sigma x a sigma r ya tengo esto. Y sigma t, y el sigma a la torsión tengo este. Entonces, aplico las ecuaciones de Mohr, donde el sigma máximo es igual a sigma x más el raíz cuadrada de sigma x al cuadrado más tau al cuadrado. Esto debe ser menor que la tensión admisible del material. Y si hemos dicho 4200, porque no sé, material, aquí está. SAE 1040 habíamos elegido, donde el material va a ser 4200 kilos por centímetro cuadrado, el tau a la torsión, sabemos que es 0,5, el sigma a la fluencia y n igual a 2. Los menores al sigma admisible, 4200 entre 2 sería 2100. Entonces, de acá, nosotros, de estos, es mejor siempre ahora utilizar esto y esto. Sáquenlo esto, ¿no? Porque esto es el tau, fíjense, el tau máximo es igual a esto. El tau máximo es igual a esto. Entonces, cuando hagan esta operación, ya van a tener calculado esto. Entonces, de aquí está en función del diámetro y de aquí sacamos el diámetro. Entonces, para la tracción, debido a la flexión, el diámetro debe ser mayor que 2.04. Y para la cortante, que directamente sería este, ¿no? Este valor, que directamente sería este, es mayor que 2.07. Entonces, evidentemente, el más crítico es el corte máximo. Y debe ser entonces mayor que 20 centímetros y nosotros hay que normalizar al inmediatamente superior, por ejemplo, sea de igual a 22 milímetros. ¿Se entendió? ¿Aló? ¿Entendieron? Sí, Ges. Bueno, una vez que hemos dimensionado el eje, ya después es fácil dimensionar. Una vez que hemos hecho, en realidad lo que faltaría aquí es el diseño del eje. Aquí lo que faltaría es, pero tendría que dibujar.
Entonces, aquí ya tendríamos que dimensionar el eje. El diseño final del eje. Sería el paso, dimensionamiento del eje, paso 8 sería. Diseño final del eje. Entonces, lo que tendríamos que hacer es agarrar el eje. Tenemos que diseñar ahora este eje. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a diseñar? Hemos calculado que al medio va a ser 22 milímetros y milímetros los vamos a diseñar. ¿Ya? Entonces, insertar. Vamos a diseñar el eje. No hay línea de X acá. Pero debería ser una línea de X, ¿no? Esta debería ser una línea de ejes. Y entonces decimos, esto va a tener un diámetro de 22. En ese diámetro de 22, luego tendríamos para los rodamientos acá, ¿cómo está? A este lado es rodamiento, aquí rodamiento y aquí una polea. Entonces, si ese es 22, para el asiento del rodamiento, queda ahí, para el diseño. Y, me está jodiendo. Para el diseño del rodamiento, ahí, y luego tendríamos para el diseño, para el asiento para el asiento de la polea, ¿no? Para el asiento de la polea. Entonces nosotros tendremos que decir, la máquina es que aquí no me deja. Te tengo que acotar, ¿no? Tendríamos que ir al AutoCAD todavía. Entonces tendremos que aquí dar, por ejemplo, aquí vamos a decir diámetro 22. Y aquí tenemos que dar las distancias. Ahí. Entonces tenemos que ir diciendo, a ver, insertar. Primero las longitudes.
Primero las longitudes. Entonces habrá que decir acá, no hemos dicho de aquí a aquí 100, 100, entonces aquí sería insertar cuadro de texto, este sería 200, ¿no? 200 milímetros. Luego para el rodamiento habrá que decir, dependiendo de, todavía, porque, o sea, este es el diámetro, aquí hay diámetro de 22. A ver colocar esto. Pegar, pegar. Si esto es 200, aquí para asiento de rodamiento, no sé, daremos 50. Claro que tienen que ser a escala, ¿no? Y aquí para la polea y todo le daremos 100. Eso ya es cómo va a seguir montando, ¿no? Para el montaje, 100. Y aquí también será 50. 50, ¿no? Luego, pegar. Insertar. Diámetro 22. Acá no necesitamos nosotros ponerle tolerancia, porque aquí va a haber simplemente un engranaje. Y el engranaje no necesita, porque cuando estamos haciendo nosotros, estamos haciendo eh, diámetro 22. Les decía que cuando nosotros hablamos de tolerancias, estamos hablando siempre de centésimas. Y para el montaje entre un engranaje y el eje no necesitamos centésimas porque aquí va a haber una chaveta, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso vamos a dibujar. Entonces, esto podría ser diámetro 22. Entonces, copiar esto, pegar acá, de aquí a aquí, y hay que darle una ¿qué se llama? Una disminución del diámetro. Este diámetro será 20. Copiar, pegar, este diámetro de acá será también 20. Pero aquí ya necesitamos dar una tolerancia entre el eje y el rodamiento. Cuando veamos nosotros rodamientos, vamos a ver que nunca los dos anillos deben estar, interior y exterior, no deben estar ni holgados ni apretos. Entonces, y normalmente se aconseja que el elemento que va a transmitir el movimiento sea holgado. Entonces, en este caso sería holgado, por ejemplo, sería 20 J, H, J, G, un G, un G6, un G6. Los 20 G6 y este lado también. Copiar, pegar. Este lado también va a ser 20 G6. Ahí. ¿No? Claro que estoy acotando mal porque tendríamos que sacar cotas aquí, ¿no? Aquí está mal acotado. 20 G6 en esta parte. Y aquí, decíamos, si esto es 20, aquí hay que dar otro peralte. Entonces, copiar, pegar.
Y aquí va a haber una polea. Como va a haber una pelea, nuevamente hay que darle aquí, entonces este tendrá que ser un 18. Y no necesitamos ahí tolerancia, entonces va a ser diámetro de 18. Ahí. ¿De acuerdo? Ahora, si quisiéramos, en general no se pone para cuando no se requiere un acabado tan fino, se puede colocar, pero si quieres puedes colocar aquí todavía. El problema es que aquí no hay símbolos, tendría que insertar y crear un símbolo. A ver si aquí hago un símbolo. Así es. ¿No? Es un triángulo así, para decir insertar un... Aquí, por ejemplo, un N7. Un N7. En cambio aquí, copiar en esta parte, pegar, aquí, pegar, un N6, y aquí tampoco necesitamos. Un E7 que se niega torneado basta, no estamos tan fino. En cambio aquí sí pues necesitamos para el rodamiento torneado fino, que sería un N6. ¿De acuerdo? Y aquí entra la chaveta. Ahí la chaveta. Ahí vendrá la chaveta, ¿no? Y es todo esto entonces. Ahí. Y para el chavetero todavía no podemos calcular, no sabemos de cuánto va a ser de profundidad de largo porque todavía no hemos calculado. Pero este es al final, para dimensionar el eje, el diseño final del eje es este. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Porque con estos datos tenemos que entrar ahora a seleccionar y dimensionar, por ejemplo, el rodamiento. Aquí el diámetro es 22 y aquí es el diámetro de 20, ¿no? Entonces, para entrar a seleccionar el rodamiento, tenemos que entrar con el diámetro de 20, no de 22, porque va a venir aquí. ¿De acuerdo? Y sí, para los dos rodamientos. Acá y acá. Seguramente aquí tengo de la otra chaveta. Aquí va a haber otra chaveta más pequeñita. Ahí va a venir otro chavete para que haga de la polea. Entonces, para esta chaveta tendremos que ir con el diámetro 18, para este con el diámetro 22, para los rodamientos tendremos que ser con diámetro 20 y con diámetro 20. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Muy bien. Bueno, y aquí hay otros. Aquí hay otros que es lo mismo siempre, ¿no? La próxima clase vamos a un poquito, vamos a descansar un rato, ¿de acuerdo?